Hola, nuevamente aquí estamos dentro del programa MIAS, Mujeres Informadoras de la Salud, que es el programa que patrocinado y promocionado por Fundadeps. Eh, Mi nombre es Pilar Martínez Jimeno y voy a realizar una entrevista a esta joven trabajadora social muy activa, muy profesionalizada en su actividad y que en estos momentos trabaja en el Hospital General de Villalba. También ha pasado por otras organizaciones hospitalarias como Puerta de Hierro y bueno, y otros trabajos también en los que continúa formándose. Vamos a continuar con este tema que realmente es tan importante para verlo desde el punto de vista de una trabajadora social, que es cómo se detecta la violencia de género o la fragilidad de las mujeres cuando entran en una organización hospitalaria. Hola Emma, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Pilar, muchas gracias. Bienvenida. Pues precisamente tu trabajo para nosotros es muy importante, el trabajo sociosanitario es fundamental y evidentemente cuando hay casos de violencia de género que de alguna forma llegan al hospital. ¿Cómo son detectadas por vosotros, por los profesionales en el trabajo social? ¿Cómo se detectan estos casos, Emma? A ver, la verdad que los casos de violencia de género en la mayoría de veces llegan por el servicio de urgencias de los hospitales. Entonces es desde donde se detectan, ¿no? Que normalmente son los médicos, las enfermeras quienes nos dan el aviso de que hay un posible caso de violencia de género. Es verdad que al darse en urgencias muchas veces se da fuera de nuestro alcance, es decir, fuera de nuestro propio horario, como para poder atender a estas personas, y son los propios médicos quienes activan el protocolo y quienes orientan a estas personas bueno, con toda la información que disponen, que nosotros les facilitamos. Por lo tanto, es verdad que nos llegan a través de los servicios de urgencias y también de consultas externas, pero la mayoría van por el servicio de urgencias. Y en estos casos, Emma, ¿qué funciones cumple el trabajador social ante la violencia de género? ¿Cómo actúa? A ver, es verdad que desde las instituciones hospitalarias, en cuanto a recursos de violencia de género como tal, de poder prestarles a estas personas, estás bastante limitado. Hacemos más bien una función de, primero, de conocer el caso, de hacer una valoración con la persona y posteriormente de poder orientarles, sobre todo, de poder realizar también una coordinación con todos los servicios que tengamos en el territorio, de poder orientarle qué puede hacer, a qué recursos se puede dirigir, qué opciones tiene y sobre todo darles ese apoyo que estas personas necesitan en ese momento, porque lo que más necesitan en ese momento, más que les explique sobre todo los recursos, es hacer un seguimiento con ellas y poder decirles que si necesitan cualquier cosa estamos allí para poder orientarles en cualquier momento. Y en estos casos, para abordar estos temas, ¿qué herramientas y estrategias son las que se utilizan desde tu profesión? A ver, lo que más se utiliza al final es la entrevista. La entrevista con el paciente o la paciente es lo que más utilizamos en el día a día, que gracias a esta entrevista es a través de lo que extraemos nosotros los datos para poder realizar nuestra valoración social y ver tanto lo que nos expresan los pacientes, que nos lo dicen ellos mismos, como cosas que ellos mismos no ven y no se dan cuenta y que a lo mejor también son causas sociales que ellos no detectan como una necesidad, pero que también las tienen. Por lo tanto, siempre una entrevista con estas personas para poder realizar esta valoración y ver hacia dónde podemos dar nuestro apoyo y hacia dónde podemos hacer este seguimiento para poder ayudarles y apoyarles. Le dais también asesoramiento legal, me imagino, ¿verdad? A ver, sí que es verdad que nosotros desde el hospital les orientamos, pero en los recursos que ofrece el territorio de todos los puntos de violencia de género es desde donde se presta esta atención con especialistas
en el asesoramiento legal. Nosotros les informamos que tienen ese derecho y que es importante que recurran a él para poder informarse y que sepan realmente todo lo que, bueno, todo lo que conlleva el haber sufrido pues una violencia de género y bueno, todo lo que pueden optar. Y dentro, esta pregunta, a ver qué me puedes decir. Dentro de la atención sanitaria, ¿existen estereotipos a la hora de tratar a las mujeres según su nacionalidad, sus creencias, su nivel educativo, sus religiones? ¿Existe algún tipo de estereotipos o A ver, yo creo que al final los estereotipos están presentes en nuestro día a día, sea en la atención sanitaria o en cualquier ámbito. Creo que al final esto es algo que poco a poco tenemos que ir siendo conscientes de ellos y trabajarlos para ir eliminándolos y no tenerlos tan presentes, porque sí que es verdad que, sobre todo, yo creo que a nivel de nacionalidad se tiene más estereotipo en este ámbito de la violencia de género. Si me centro en violencia de género, ¿eh? Yo creo que la nacionalidad, más que el nivel educativo o la creencia, es el estereotipo a lo mejor más grande que existe. Pero es lo que digo, yo creo que esto ya no es solo en el ámbito sanitario, es en cualquier ámbito y es algo a trabajar que es muy importante. has notado algunas nacionalidades en especial que donde se manifieste más el machismo o, o la A violencia? ver, sí que es verdad que es un poco complicado poder realizar, digamos, de separar en nacionalidades, ¿no? Porque al final también va muy arraigado a la cultura. Es decir, a lo mejor por mi cultura yo valoro unas cosas como que podrían ser un signo de machismo y para otras personas de otras culturas pues no lo es. Entonces es verdad que en cuanto a esto es un poco difícil de englobar, de decir, pues sí, en esta nacionalidad sí y en esta no. Es un poco complicado poder diferenciarlo así. Y personalmente, ¿algún caso te ha impactado más en lo que llevas trabajando en los hospitales, en la atención de mujeres que han sufrido violencia de género o machismo? A ver, a mí lo que más me impacta en general de estos temas es, a ver, todos impactan por igual, ¿no? Todas estas situaciones son situaciones que al final cuando te llega la interconsulta son situaciones muy complicadas y más para estas personas lo que deben estar pasando, pero al final también impacta que la mayoría de veces, por lo menos en los ámbitos en los que yo he estado y en los centros en los que yo he estado trabajando, la violencia de género, la mayoría de veces acuden a los hospitales en horarios donde no estamos los trabajadores sociales, como pueden ser los fines de semana o como pueden ser en horarios nocturnos, por lo que como no son pacientes en su gran mayoría, que deban quedar ingresados porque no existe una clínica que digas necesita un ingreso hospitalario, se van a su domicilio. Y cuando a ti te llega para que tú les contactes telefónicamente. Si estas personas están viviendo una situación de violencia de género y conviven con su pareja, al Ujú. final, cuando tú les intentas contactar telefónicamente, no lo consigues. Es decir, puedes insistir, insistir, pero es que no lo conseguirás. Yo he intentado llamar muchas veces y no he obtenido respuesta. Entonces, no es que al final me impacta el hecho de decir que vienen al hospital, que te hacen conocedor de esto, pero que pues tú no puedes brindarles esa ayuda por el hecho de que no contestan, porque no han acudido en el momento en que tú puedes atenderles presencialmente. Sí que es verdad que reciben la información por parte de los otros profesionales sanitarios, que por lo tanto estarán informadas, pero el hecho de esto, de poder hacerles un seguimiento para saber cómo están estas personas, que yo creo que esto desde trabajo social es muy importante hacerlo también para saber si necesitan más orientación, porque en el momento en que ellos acuden a urgencias, yo creo que también están en un estado un poco de shock, de haber ido pues porque han sufrido algún golpe o una caída o lo que sea y que en ese momento se les informe de todo, pues a lo mejor no son conscientes al 100% de todo lo que se les está explicando. Por lo tanto, al final, cualquier tipo de violencia de género impacta, cualquier caso que te llega. Qué problema tan serio, ¿verdad? Sí. Y además
me imagino que es difícil conseguir que denuncien esa violencia de género, ¿verdad? Sí, eso es de las cosas más difíciles. Al final, en cuanto a la violencia de género, se les explica, muchas veces acuden ya con la Guardia Civil o nosotros damos el aviso para que se active cuando esto se detecta desde la hospitalización, ¿no? De que acuda la Guardia Civil y que sean ellos quienes valoren la situación, pero la mayoría de mujeres no quieren denunciar por miedo, tanto de lo que les pase a ellas, incluso miedo de lo que les pase a su pareja, que es quien les está realmente creando el problema de la violencia de género, pues incluso tienen miedo de qué le va a pasar a mi pareja. Sea, Entonces, pues denunciar es muy difícil. me imagino que las emociones habituales se repiten en cada caso, ¿no? Además del miedo, ¿qué La otra? angustia también, la angustia también es una de, o sea, al final son emociones que es como tú dices, que predominan ante estas mujeres que viven estas situaciones de violencia de género. Pero sobre todo, yo diría que son tanto el miedo, ya no solo a denunciar, sino a su situación, el estrés que les provoca, la situación que viven y el no saber realmente qué es lo correcto de hacer, de decir, ostras, denuncio porque así me siento protegida, pero al mismo tiempo, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi pareja? Pues todo esto al final les crea situaciones de estrés que pueden también crear depresión, la angustia, es decir, al final yo creo que todas estas emociones son bastante comunes en estas mujeres. Pues, ¿y tú crees que se podría realizar alguna mejora en la atención de estas mujeres desde tu punto de vista como trabajadora A social? ver, ¿Qué yo harías en el sistema para que no se perdiera y la ayuda que se les puede prestar y el seguimiento necesario que hay que hacer? A ver, sí que es verdad que yo, en primer lugar, el tema este de que trabajo social a lo mejor exista en franjas horarias que actualmente no está presente en todos los centros hospitalarios, porque sí que tengo conocimiento de que en algunos sí que cuentan con trabajo social a lo mejor en horario de urgencias nocturno, aunque sea solo una persona, pero para estar allí apoyando. Y luego ya no es solo el atenderles como desde el ámbito de trabajo social, sino todos los recursos que hay en el territorio que muchas veces no se conocen, que no sabemos los recursos que hay para la violencia de género, que ni siquiera somos conscientes de si son seguros o no, porque esto muchas veces te lo preguntan, pero esto es seguro, no lo tienen claro. Entonces, el desconocimiento de estos recursos es algo que también hace que la atención que se les da muchas veces se quede en la información porque después nunca acuden a los puntos de violencia de género. Luego también yo creo que al final el hecho de tener que acudir a un centro hospitalario, interponer una denuncia, son como muchos pasos a seguir que tienen estas personas, eh, que yo creo que se debería encontrar una manera de poder reorganizarlo para que estas personas a lo mejor no tengan que acudir a un centro hospitalario, después tengan que acudir a lo mejor a esto, a la Guardia Civil a denunciar, aunque muchas veces vengan a los centros hospitalarios, que tengan que acudir a un punto de violencia de género, porque al final, cuando vuelven a casa y vuelven a estar con su pareja, descuidan todo lo otro y dejan de hacer este proceso en el que ya se habían iniciado. Uf, algo muy difícil, ¿verdad, Emma? Eh, Muchísimo. y para finalizar, ¿qué mensaje darías a las mujeres que están sufriendo violencia de género y que están afectadas en su salud, que tienen todos esos miedos, esas angustias, todas esas emociones que nos has eh, comentado? Y también el miedo por sus hijos, ¿no? Porque ese es Mm. otro tema, ¿no? El El de temor los hijos. pase algo a los hijos también, ¿no? ¿Qué mensaje darías a estas mujeres? Pues a mí me gustaría decirles que primero de todo que hay que apoyarse unas a las otras, buscar el apoyo en las personas cercanas que se tengan y asumir sobre todo que hay que dejarse cuidar, que todos en algún momento lo necesitamos, que hay que informarse sobre todo a lo que podemos acceder,
preguntar, no hace falta acudir a un hospital para preguntar, podemos preguntar a nuestro entorno, por eso la importancia de apoyarnos las unas con las otras, porque seguro que cada una tiene una información que nos puede beneficiar y no por pedir ayuda somos menos. O sea, todas necesitamos ayuda en algún momento y no por eso somos mejores o peores por pedir la ayuda. Bueno, realmente te agradezco muchísimo, Emma, que hayas dedicado este tiempo para este programa Mías, que van a escuchar muchas mujeres y seguramente atenderán a tus palabras, tomarán conciencia y pedirán ayuda cuando sea necesario. Muchas gracias, Emma. Ha sido Muchas gracias. entrevistas de esta tarde. Muchas gracias, Pilar.